¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía y en el día de hoy, como estáis viendo, vamos a estar editando una serie de 3 fotografías en Camera Raw para que, bueno, pues muchos comentáis, ¿no? Que al final Lightroom es el mejor, Capture One, tal. Yo en mi caso, todo lo que hago lo edito a través de Camera Raw. La verdad que es una herramienta súper potente. Además, ahora hace poco acaban de añadir la reducción de ruido con inteligencia artificial y es una herramienta que va de locos. Pero bueno, en este caso vamos a estar analizando pues cómo edito yo mis fotografías, cómo meto yo mis presets y cómo trabajo en este caso por personas que hace no demasiado, unos meses, hicieron una actualización en la cual pues podíamos pues editar nuestras fotografías a través de pues la selección de personas dentro de Camera Raw. Y nada, sin más vamos a ello. La verdad que a mí me parece una herramienta increíble, ¿vale? He elegido 3 fotografías de una sesión, ¿vale? Y vamos a ver pues que la mayoría, algunas tienen fallos y bueno, pues lo podremos corregir perfectamente en Camera Raw sin tener que utilizar ningún otro software ni programa. O sea, esto para mí es súper importante porque yo aquí puedo abrir una tanda de 50, 100 fotografías y editarlas directamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta. Yo el flujo de trabajo que utilizo normalmente es primero me vengo a la herramienta de presets y aquí tengo pues unos cuantos presets míos, bueno, pues que he ido adquiriendo con el tiempo, ¿vale? En este caso, bueno, pues podemos ver cómo cambia la fotografía, ¿vale? Yo creo que en esta sesión utilicé, porque esta ya la he editado hace tiempo, el Kodak Gold o el 400, ¿vale? Yo en este momento, para que no sea muy agresiva la edición, voy a poner el 400, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar las 3 fotografías y aplicar el filtro a las 3, ¿vale? Como podéis observar, ya tengo las 3 fotografías con el filtro puesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo sé cómo funcionan mis filtros, con lo cual sé que me está bajando el filtro los verdes, ¿vale? En este caso me iría a mezclador de colores y como veis la saturación de los verdes está muy bajita. Bueno, pues vamos a subirla, ¿vale? Vamos a subir también un poquito la de los amarillos sin pasarnos, ¿veis cómo cambia? ¿Vale? Sin pasarnos, para que no quede ultra saturado. Y vamos a venirnos a la herramienta, ¿vale? Para seleccionar personas. Nos venimos al circulito este de aquí, arriba a la derecha, y veis, nos ha encontrado 2 caras, ¿vale? La de la madre y la del niño. Vale, yo en este caso podría editar cada uno de ellos por separado, que lo voy a hacer. Vamos a empezar con el niño, ¿vale? El niño podemos seleccionar piel facial, piel corporal, las cejas. Tenemos una posibilidad que nos va a, pues, a quitar un montón de horas de trabajo de selecciones, ¿vale? Los labios, los dientes, el cabello, o sea, esto es que es increíble esta herramienta, ¿vale? Yo en este caso, donde creo que más pasada está la luz, ¿vale? Es, sin duda alguna, en la piel facial, ¿vale? Y voy a poner también la piel corporal, es decir, las manos. Entonces me ha creado una máscara de capas solo con esta parte, ¿vale? Bueno, pues le damos a crear, nos la tiene seleccionada y si veis, yo puedo retocar pues mi selección, ¿vale? Y lo que yo creo, obviamente, es que estaba un pelín pasada, ¿vale? Ahora ya la acabo de bajar, ¿veis? A ver, le bajamos un poquito, ¿vale? Para que sea una imagen un poquito más contrastada y le bajamos un pelín las iluminaciones, ¿vale? Y si creemos que está pues demasiado amarillento, le bajamos un pelín el balance de blancos y lo tenemos, ¿vale? En este caso yo ya tendría la cara del chiquito bien editada. Vale, en este caso yo ahora quiero seleccionar a la madre, entonces me vendría a persona 1, ¿vale? Y volveríamos a tal. Yo en este caso lo que voy a hacer es crear una capa con la madre, ¿vale? Y empezaría a subir. Vale, ¿qué pasa? Si veis, me ha seleccionado también las manos del chico, ¿vale? Me vengo aquí, le doy a restar, selecciono pincel y voy a hacer el pincel un poquito más pequeño y como veis, deselecciono, ¿vale? Estoy quitando de mi selección lo que no quiero que esté seleccionado, ¿vale? Entonces, yo ahora, como veis, solo trabajo sobre la madre, ¿vale? Voy a hacerla más chiquitita la foto y creo que está un poco baja de luz ella,
le voy a meter un pelín de contraste y voilà, ya la tengo, ¿vale? Ahora voy a trabajar sobre mi fondo, entonces le doy a crear nueva máscara, selección de fondo y tengo el fondo seleccionado. ¿Qué es lo que quiero? Pues que pierda información el fondo. Pues lo primero le voy a dar un poquito de claridad, ¿vale? Me voy a venir a exposición, lo voy a bajar, ¿vale? ¿Veis cómo gana fuerza pues la pareja de la madre y el hijo? Le doy a contraste, no me quiero pasar, ¿vale? Y le voy a meter un poquito de balance de blancos, ¿vale? Para que se vea un poco más como si fuera fotografía otoñal. Y ya estaría. Sinceramente, para mí esta foto ya estaría. O sea, está iluminada con una ventana octogonal y ya lo tendríamos hecho. Fijaos qué sencillo es y no necesitamos de entrar en Photoshop ni en ningún otro programa, directamente con esto ya lo tenemos. Vale, bueno, pasamos a la segunda fotografía y en este caso otra vez me vengo al apartado de máscaras, ¿vale? Y me salen las 3 personas que hay en la fotografía, ¿vale? En este caso me da la sensación, ¿vale? De que el niño está otra vez un poco pasado de luz, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer es pinchar sobre el niño, crear una máscara completa, ¿vale? Y otra vez me ha seleccionado la mano de la madre, cosa que no queremos, con lo cual nos venimos a restar, pincel y dibujamos sobre nuestra zona. Y como veis, pues nos está eliminando de nuestra selección la mano de la madre. Con lo cual, en el momento en el que empecemos a trabajar, nos va a trabajar sobre el niño, ¿vale? Y como he dicho, ¿vale? Creo que el niño está pasado de luz. Lo que tendríamos que hacer es bajar un poco la exposición, subir el contraste y ya estaría, ¿vale? En este caso, ya estaría para mí esta foto. Lo único que tendríamos que hacer es, como hemos hecho en la anterior, crear una nueva máscara, selección de fondo, ¿vale? Tenemos el fondo seleccionado, le bajamos un poquito esto, la exposición, nos venimos al balance de blancos, le ponemos un poquito un balance de blancos más anaranjado, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Y tenemos aquí el problema de que se ve la ventana. En este caso no quiero eliminarla, no quiero quitarla con el tampón de clonar. Lo único que voy a hacer es irme a geometría, le doy a escala, ¿vale? He aumentado y aquí tenemos nuestra fotografía ya sin la parte de la ventana y bien pues recortada, ¿vale? Así que esta fotografía, por ejemplo, ya estaría, ¿vale? Bueno, como veis, vamos a pasar a esta foto, ¿vale? En este caso, bueno, pues esta para mí es la más complicada de las 3 fotografías porque tenemos que retocar por más partes, ¿vale? Entonces, vemos que el filtro ya está añadido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar a nuestro sujeto, que en este caso va a ser el niño. Otra vez, como veis, ya tengo creadas las máscaras, ¿vale? Solamente tengo que pasar por encima para ver esas marcas. Y nos vamos a poner en la posición del niño, ¿vale? Vamos a crear una máscara del niño por completo y, como vemos, o sea, estaba pasado, le vamos a bajar un poquito la exposición y las iluminaciones. Vamos a subir un pelín el contraste y el niño ya está un poquito más en tono, ¿vale? Entonces, bueno, el niño ya estaría, el padre para mí también estaría. ¿Qué pasa? Bueno, pues podemos retocar otra vez el fondo, ¿vale? Seleccionamos el fondo, nos va a seleccionar todo el fondo, ¿vale? Bueno, en este caso nos ha seleccionado un poco la zapatilla, pero bueno, no voy a andar perdiendo tiempo en cambiar, ¿vale? Vamos a poner el fondo, esta parte de aquí arriba, como a mí me apetece, ¿vale? Que es así un poquito más bajita de luz y le vamos a dar claridad, ¿vale? Para que resalte mucho más. Vale, pero en este caso yo aquí tengo un reflejo sobre el cual quiero trabajar. Entonces vamos a crear una máscara y como yo hacía antiguamente, un degradado lineal, ¿vale? Arrastramos el cursor de abajo hacia arriba y vemos que nos crearía una capa, ¿vale? De mayor intensidad desde abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, eso sería el cómo actuaría la capa, ¿vale? Sobre nuestra fotografía. Si vemos, ¿vale? Bajamos la exposición y vamos a ver el reflejo más nítido, ¿vale? Entonces, yo en mi caso, ahora aquí, como veis, puedo jugar con el degradado. Yo quiero, pues, un degradado que sea aproximadamente hasta ahí y le voy a dar un poquito de pues balance de blancos para que sea más clarito y le voy a dar claridad. ¿Por qué? Porque como veis me activa el resalte y tengo más información y más detalle en el reflejo, ¿vale?
En este caso ya estaría, le voy a subir un poquito el balance de blancos al general para que quede más a mi gusto y eso sería todo. Ahora lo único que tendría que hacer es volver a seleccionar las tres, nos venimos a la parte de aquí arriba y seleccionamos los parámetros que queremos para que se guarde nuestra imagen. Y sinceramente ya estaría. Para mí este es el proceso más simple, más cómodo y más rápido para editar tanto fotografías de una manera más avanzada como fotografías por lotes, por así decirlo, porque yo aquí puedo tener en mi línea 50 fotografías que sean todas o casi todas del mismo estilo, seleccionarlas todas, añadirles un preset y ir trabajando, como hemos visto, una por una, capa por capa, persona por persona. Eso es sinceramente brutal. Así que nada, espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y darle a like, suscribiros y dejadme un comentario, ¿vale? Venga, hasta luego.